Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Es increíble pararse a pensar en cómo cambia nuestra mente, ¿no? Desde la forma en que un bebé explora el mundo a cómo razonamos de adultos. Parece casi magia. ¿Cómo ocurre esa transformación? Pues hoy vamos a meternos justo en eso, el desarrollo cognitivo. Vamos a intentar entender cómo evoluciona nuestra manera de pensar, de resolver problemas, de razonar y, bueno, cómo funciona nuestra memoria a lo largo de la vida. Sí, y para guiarnos un poco, partiremos de las ideas de Jean Piaget, que fue, un pionero en intentar dibujar un mapa completo de esta evolución. Pero, ojo, su mapa no es el único ni el definitivo, ¿eh? Veremos también otras miradas que lo completan y a veces, pues lo corrigen un poco. La idea es tener una visión de conjunto, ¿verdad? Entender las piezas clave de este crecimiento mental, apoyándonos en lo que se ha investigado. Vamos a ello. Empecemos con Piaget. Es que es imposible hablar de esto sin él. Su trabajo fue tremendamente influyente. Se propuso describir cómo cambia el pensamiento desde que nacemos hasta ser adultos. Y pensaba que había unas etapas universales por las que todos pasamos sí o sí. Efectivamente. Y lo fundamental de su propuesta es que cada etapa no es solo que sepas más cosas, sino que es una forma cualitativamente distinta de pensar y de relacionarte con el mundo. Un camino hacia un pensamiento más lógico, más organizado, según él, claro. La primera gran etapa es la sensoriomotora, desde que naces hasta los 2 años más o menos. Aquí el cambio es brutal. El bebé pasa de los reflejos puros a coordinar lo que percibe con lo que hace, ¿no? Es todo acción, pura interacción física y social para entender cómo funciona el mundo que le rodea. Sí, Piaget detalló muchísimo esta etapa, quizá demasiado para contarlo todo ahora, pero lo esencial es ver la progresión. Empieza con reflejos básicos como agarrar o succionar. Luego vienen acciones repetitivas centradas en su propio cuerpo, como, chuparse el dedo porque sí, porque lo descubre por azar. Más adelante, el interés se va hacia afuera, ¿sabes? Repite acciones con objetos que producen resultados, interesantes para él. Como el clásico ejemplo del bebé con la papilla, ¿no? Que un día, sin querer, golpea el plato, salpica todo y ala. Le hace gracia o le llama la atención el efecto y se pone a repetirlo una y otra vez. No es que busque fastidiar, es pura exploración de causa-efecto a través de la acción. Eso es, exactamente. Y de ahí pasa a combinar acciones ya de forma intencionada, para conseguir algo, como quitar un cojín para poder coger un juguete que está detrás. Luego viene una fase de experimentación pura, el a ver qué pasa si tiro esto o si hago lo otro, probando distintas acciones. Y culmina hacia el final del segundo año con algo que es fascinante. La capacidad de inventar soluciones mentalmente, sin necesidad de probarlas físicamente antes. Es el inicio de la representación mental, digamos. Fue como si lo viera en su cabeza antes. Puedo usar esta para conseguir aquello. Eso ya es pensar simbólicamente, ¿no? Vaya tela. También en esta etapa, y bueno, en la siguiente también, Piaget habló del egocentrismo, que no es ser egoísta, ojo, sino la dificultad para ponerse en el lugar del otro, para entender que los demás pueden ver las cosas de otra manera. El mundo es como yo lo veo y punto. Así. Justo. Y otro concepto clave de esta etapa es la permanencia del objeto. La idea de que las cosas existen aunque no las esté viendo. Si tapas un juguete, sigue ahí. Según Piaget, esto se consolida al final de estos 2 primeros años, aunque, como veremos luego, hay quien piensa que los bebés captan esto mucho, mucho antes. Vale, dejamos atrás al bebé explorador y entramos en el periodo preoperatorio, que va de los 2 a los 7 años más o menos. Preoperatorio, ¿qué significa eso exactamente? Que aún no operan. Pues que, según Piaget, aunque ya hay pensamiento simbólico, usan el lenguaje, juegan a imitar, hacen dibujos que representan cosas, los niños aún no pueden realizar operaciones mentales lógicas de forma consistente. Les cuesta manipular la información mentalmente de forma organizada, ¿sabes? Como clasificar cosas por varios criterios a la vez o entender bien las transformaciones. Aquí es donde entra la famosa tarea esa de la conservación de líquidos, ¿verdad?
que es un clásico. Exacto, esa misma. Le muestras a un niño dos vasos iguales con la misma cantidad de agua. Delante de él, viertes el agua de uno a un vaso que es más alto y estrecho. Si le preguntas dónde hay más agua, es muy probable que te señale el vaso alto, porque el nivel del agua es más alto. Se guía por lo que ve, por la apariencia visual, no por la lógica de que la cantidad no ha cambiado, solo la forma del recipiente. Entiendo. Y además de esto, en esta etapa es típico que mezclen fantasía y realidad, que hagan afirmaciones así, un poco a la ligera, sin justificarlas, que piensen que los objetos inanimados tienen vida o intenciones, eso es el animismo, ¿no? Y les cuesta reflexionar sobre su propio pensamiento. El egocentrismo sigue presente, aunque quizá empiezan a intuir que los demás tienen su propia mente, ¿no? Algo empieza a cambiar ahí. Sí, empiezan a desarrollarse lo que llamamos la teoría de la mente. Pero el egocentrismo aún pesa mucho. Pero entonces llega el periodo de operaciones concretas entre los 7 y los 11 años, y las cosas cambian. Parece que aquí dan un salto lógico importante. Sí, aquí el pensamiento se vuelve más lógico, más flexible y organizado. Pero todavía necesita, digamos, apoyarse en la realidad concreta, en lo que pueden ver y tocar. Superan el egocentrismo y el animismo ya casi por completo. Ya pueden hacer series mentales, como ordenar palos por altura, sin tener que probar físicamente, o entender la transitividad. Lo de la transitividad es interesante. Si les dices, Carlos es más alto que Irene, e Irene es más alta que Lorena, ya pueden deducir que Carlos es más alto que Lorena, sin necesidad de verlos. Entienden la lógica de la relación, mentalmente. Exacto. Y crucialmente, ahora sí resuelven las tareas de conservación. Entienden que la cantidad de líquido o de plastilina, si la aplastas, sigue siendo la misma, aunque cambie de forma. Comprenden mejor las relaciones causa-efecto. El pensamiento es más potente, pero aún está anclado a lo concreto, a lo tangible. Y la última parada en este viaje de Piaget son las operaciones formales, a partir de los 11 o 12 años en adelante. Aquí ya hablamos de pensamiento abstracto, ¿no? De pensar sobre ideas. Eso es. Es la capacidad de razonar sobre lo posible, no solo sobre lo real, de pensar sobre ideas, sobre hipótesis, sobre proposiciones lógicas, aunque no se correspondan con la realidad. Se puede generar sistemáticamente distintas posibilidades para resolver un problema y ponerlas a prueba de forma organizada. Es un pensamiento más hipotético-deductivo, más parecido al científico. Piaget creía que esto se consolidaba ya en la adolescencia, entre los 15 y 18 años más o menos. Bien, pues este es el gran edificio que construyó Piaget. Una visión muy coherente, muy detallada de cómo evoluciona el pensamiento paso a paso. Pero claro, como toda gran teoría, pues ha generado debate y críticas. Y aquí es donde la historia se complica un poquito, ¿no? O se enriquece, según se mire. Pues sí. Una crítica recurrente es que Piaget, quizá por su método de observación o por las tareas que usaba, tendía a subestimar lo que los niños pequeños eran capaces de hacer realmente. Se fijaba mucho en sus limitaciones comparadas con el pensamiento adulto, digamos. Como si estuviera más interesado en lo que no podían hacer que en lo que sí podían, aunque fuera de otra manera. Algo así. Y a veces las tareas eran un poco complicadas o poco familiares para ellos, ¿sabes? Vygotsky ya señaló algo de esto en su momento. Investigaciones posteriores, usando métodos diferentes, más adaptados, han mostrado que los niños pequeños tienen más capacidades de las que Piaget les atribuía en un principio. Ajá. Por ejemplo, muestran menos animismo o menos egocentrismo si la tarea es más cercana a su mundo, más significativa para ellos. Sí. He leído sobre estudios como los de Karen Wynne que sugieren que bebés de pocos meses ya tienen nociones sobre números o sobre la permanencia de los objetos, muchísimo antes de lo que Piaget decía. Exacto. Si adaptas la forma de preguntar o de observar, a veces encuentras competencias sorprendentes que estaban ocultas. Otra crítica importante es que Piaget no dio mucho peso a la influencia del entorno social y cultural, ni tampoco al lenguaje como motores del desarrollo. Para él era un proceso bastante interno, casi biológico y universal, poco influenciable por la educación o el entrenamiento específico. Lo cual choca bastante con otras visiones, como la de Vygotsky, que ponía el énfasis precisamente en la interacción social y el aprendizaje guiado por otros. Justo.
Vygotsky veía el desarrollo como algo mucho más social, y hay estudios que contradicen esa idea de Piaget de que el desarrollo no se puede acelerar con la enseñanza. Por ejemplo, se ha visto que con el entrenamiento adecuado, niños que según Piaget estarían en la etapa preoperatoria pueden llegar a entender la conservación antes de lo esperado, o sea que la educación sí influye. Claro. Y luego está el tema de la consistencia. Según Piaget, si estás en una etapa, deberías pensar de esa manera en todas las situaciones, ¿no? Como si fuera un cambio global. Pero, ¿es realmente así? ¿Somos tan consistentes? Pues parece que no tanto. El rendimiento de un niño, e incluso el de un adulto, varía mucho según la tarea concreta, el contexto y cuánto sepa sobre el tema específico. No siempre actuamos al máximo nivel lógico que supuestamente nos corresponde por edad o etapa. Recuerdo un estudio muy famoso sobre esto, ¿no? El de los niños vendedores en Brasil, que calculaban de cabeza operaciones complejas en la calle. Sí, ese, el de Carrajer y colaboradores, es un ejemplo clarísimo. Mostró que niños que vendían cosas en la calle resolvían problemas matemáticos complejos en ese contexto real de compra-venta, pero luego fallaban estrepitosamente en problemas con la misma estructura lógica presentados de forma abstracta, como en un examen de la escuela. Vaya. El conocimiento y la habilidad están muy ligados al contexto donde se aprenden y se usan. No es algo tan general como pensaba Piaget. Entonces, si la visión de Piaget, aunque fue fundamental, no lo explica todo y tiene estas grietas, ¿qué otras piezas del puzzle cognitivo se han estudiado más a fondo? Porque pensar es, bueno, son muchas cosas a la vez, ¿no? No solo pasar etapas. Claro, más allá de las etapas generales, la investigación más reciente se ha centrado mucho en cómo evolucionan capacidades más específicas. Por ejemplo, la resolución de problemas, que básicamente es tener una meta, encontrar obstáculos por el camino y buscar estrategias para superarlos, y evaluar si funcionan o no. Y eso empieza prontísimo, ¿no? Un bebé intentando alcanzar un juguete que se le ha caído ya está resolviendo un problema a su manera, aunque sea muy básica. Sí, aunque la intencionalidad plena y las estrategias más complejas, como planificar pasos, se desarrollan más tarde, ya en edad escolar. Lo interesante es ver cómo la capacidad de resolver problemas está muy unida a cuánto sabes del tema en cuestión. Ser experto en algo te hace mejor resolviendo problemas en ese campo específico. No es solo una habilidad general. Y, por supuesto, habilidades como la planificación o la memoria de trabajo, que maduran con los años, son cruciales para abordar problemas más complejos. Hablando de resolver problemas, el razonamiento es una forma específica de hacerlo, usando la lógica, infiriendo cosas, ¿no? Exacto. Y hay distintos tipos de razonamiento que se desarrollan. Uno muy importante y que usamos constantemente es el razonamiento analógico. Usar lo que ya sabes de una situación para entender una nueva, buscando similitudes, relaciones. Formas simples aparecen muy pronto, en el primer año, pero se vuelve más potente y flexible entre los 6 y 10 años, seguramente ligado a mejoras en la memoria de trabajo y el control mental, lo que llamamos funciones ejecutivas. Entiendo. Y luego está el razonamiento científico, que suena como más Sofisticado. de nivel superior. Lo es. Implica formular hipótesis, pensar en términos de si hago esto, entonces pasará aquello, buscar pruebas de forma sistemática, evaluar evidencias, descartar alternativas. Es más complejo. Piaget lo situaba claramente en la adolescencia, con las operaciones formales, pero aquí también hay matices, como con otras capacidades. Se ha visto que niños más pequeños pueden razonar científicamente, aunque sea de forma más simple. Pueden, sí. Hay estudios que muestran que niños de primaria ya pueden distinguir entre una idea o creencia y la prueba que la apoya, o usar evidencia para descartar una creencia falsa, sobre todo si se les guía un poco. Quizás no lo hagan espontáneamente o de forma tan sistemática como un adolescente o un adulto entrenado, pero la capacidad básica puede estar ahí antes de lo que pensaba Piaget. Deanna Kuhn, una experta en esto, dice que entre los 4 y 7 años aprenden cosas clave como prerequisitos. Por ejemplo, evaluar si un juicio es falso si choca con la experiencia, o entender que a veces no sabemos la respuesta correcta, que hay indeterminación. O sea que se puede empezar a entrenar o fomentar el pensamiento científico desde pequeños, aunque siga siendo difícil incluso para nosotros los adultos muchas veces, ¿no? Aplicarlo bien, digo. Totalmente. Es una habilidad que se entrena y se desarrolla con la práctica, y también con el conocimiento específico del área sobre la que razonas. No es algo que simplemente aparece a una edad. Y nos queda una pieza fundamental en todo este entramado cognitivo: la memoria.
Sin ella, poco podríamos aprender, razonar o resolver problemas, ¿no? Sería imposible. Fundamental, sí. Y tampoco es una cosa única la memoria. Solemos distinguir, simplificando un poco el modelo clásico multialmacén, entre una memoria a corto plazo, o mejor dicho, memoria de trabajo, que es como nuestra mesa de trabajo mental donde manejamos la información que necesitamos en el momento presente. Tiene una capacidad limitada, eso sí. Y luego está la memoria a largo plazo, que es el gran almacén donde guardamos todo lo demás de forma más duradera, potencialmente para siempre. Y dentro de ese almacén, a largo plazo, también hay como cajones distintos, ¿verdad? Para distintos tipos de recuerdos. Sí, exacto. Está la memoria semántica, que es nuestro conocimiento general del mundo. Qué es un perro, las capitales de los países, el significado de las palabras. Luego la memoria episódica o autobiográfica, que son nuestros recuerdos personales, nuestras vivencias. ¿Qué hice ayer? Las vacaciones del año pasado, el primer día de cole. Y también la memoria procedimental, que es el saber hacer cosas, las habilidades motoras o cognitivas automatizadas. Montar en bici, escribir a máquina, conducir. Vale. ¿Y cómo evoluciona todo esto? La memoria de trabajo, por ejemplo, esa mesa mental, ¿se hace más grande? Mejora muchísimo con la edad, sí. Un adulto medio puede manejar unas 5 a 9 unidades de información a la vez. Un bebé de menos de 6 meses, apenas 1 o 2. Pero ya al final del primer año pueden ser unas 3 unidades. Y sigue aumentando progresivamente durante la infancia y la adolescencia. Esto es clave para poder seguir razonamientos más largos, instrucciones complejas, leer comprendiendo. Ya veo. ¿Y la memoria a largo plazo? ¿Desde cuándo recordamos cosas de forma duradera? Pues parece que hay capacidad de recuerdo casi desde el nacimiento, aunque la forma de almacenar y recuperar esa información cambia mucho. Hay estudios que muestran recuerdo en bebés de semanas bajo ciertas condiciones. Hacia los 9 meses parece haber un salto importante en la capacidad de recordar secuencias de acciones o eventos durante más tiempo. Niños de 1 año ya recuerdan secuencias de acciones familiares, como la rutina del baño, durante días o semanas. Con la edad, obviamente, recordamos más cosas, recuerdos más complejos y durante más tiempo. Y el lenguaje aquí juega un papel crucial. Poder narrar lo que nos pasa, a partir de los 2 o 3 años más o menos, ayuda muchísimo a organizar y fijar los recuerdos autobiográficos. Pero entonces, si los niños tienen memoria a largo plazo desde muy pequeños, ¿por qué sufrimos casi todos de lo que llaman amnesia infantil? ¿Por qué apenas recordamos nada de antes de los 3 o 4 años y los recuerdos de antes de los 7 u 8 son tan vagos? Si la memoria estaba ahí, ¿qué pasa? Esa es la gran pregunta. Y es un fenómeno súper interesante. No es que los niños pequeños no tuvieran memoria a largo plazo. La tenían. Lo que se cree actualmente es que los recuerdos de esa época tan temprana son más frágiles o se almacenan de una forma diferente a como lo hacemos después. El cerebro está madurando muy rápido en esos primeros años, especialmente zonas clave para la memoria como el hipocampo. Esos cambios madurativos podrían hacer que las huellas de memoria iniciales se pierdan, se reorganicen o se vuelvan inaccesibles con el tiempo. Como dice Patricia Bauer, una investigadora importante en este campo, tan importante es estudiar el recuerdo como estudiar el olvido en la infancia para entender la memoria. No todo es acumular. O sea que no es tanto una falta de memoria en su momento, sino quizá un problema de compatibilidad con la forma en que organizamos los recuerdos más tarde, cuando nuestro cerebro y nuestro lenguaje han cambiado. ¿Algo así? Podría ser algo así, simplificando mucho, sí. Es probable que la forma en que codificamos las experiencias antes de tener un lenguaje bien desarrollado sea diferente y luego difícil de recuperar con nuestras herramientas de adulto. Y no olvidemos tampoco la fuerte conexión entre memoria y conocimiento. Cuanto más sabes de un tema, mejor organizas y recuerdas la nueva información sobre él. Como todo está interconectado, al cambiar nuestro conocimiento del mundo, también cambia cómo recordamos. Pues sí que hemos cubierto terreno, ¿eh? Hemos pasado por las etapas de Piaget: la sensoriomotora, la preoperatoria, las operaciones concretas y las formales, con sus ideas clave como la permanencia del objeto, el egocentrismo, la conservación. Hemos visto las críticas importantes que se le han hecho, que quizás subestimó a los niños, que no contó lo suficiente con el entorno social y cultural, que el desarrollo no es tan lineal ni tan consistente entre dominios. Exacto. Y hemos explorado también cómo se desarrollan otras capacidades cognitivas esenciales, la habilidad para resolver problemas, que empieza muy pronto, las distintas formas de razonar, como el analógico y el científico, que se van sofisticando, y los diferentes sistemas de memoria,
la de trabajo, la semántica, la episódica, con ese misterio final de por qué olvidamos nuestros primerísimos años, la amnesia infantil. La idea era dar una visión amplia y sobre todo matizada, ¿no? Porque no hay una única respuesta simple. Sí, queda claro que entender cómo llegamos a pensar como pensamos es complejo y que todas estas capacidades, razonamiento, memoria, conocimiento previo, atención, se influyen mutuamente de formas muy intrincadas a medida que crecemos. No son compartimentos estancos. Comprender estos procesos, aunque sea a grandes rasgos, nos ayuda a valorar no solo la madurez del pensamiento adulto, sino también la increíble plasticidad y la capacidad de aprendizaje que tenemos desde el minuto 1, prácticamente. Es un viaje fascinante. Y nos deja pensando, si la experiencia y la interacción social son tan importantes, quizá más de lo que Piaget creía inicialmente, ¿hasta qué punto podríamos, con entornos bien diseñados, estimular y quizá influir en esa escalera del desarrollo cognitivo? ¿Podemos realmente, con la educación o las experiencias adecuadas, ayudar a construir mentes más capaces de resolver problemas, de razonar críticamente, de recordar mejor? O, dándole una vuelta al tema de la amnesia infantil, ¿qué nos dice ese borrado, esa dificultad para acceder a nuestros inicios, sobre cómo se construye nuestra propia identidad, nuestro sentido del yo? Si nuestros primeros capítulos apenas los podemos leer, ¿cómo afecta eso a la historia completa? Ahí lo dejamos, para seguir dándole vueltas. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.